And there, we reverse engineered alien spacecraft. You get inside this thing, and it's designed for something that's much smaller than a human being. Yeah, you can't really stand up till you get to the very center of it. OVNIs ocultos, tecnología alienígena y un encubrimiento gubernamental. La historia de Bob Lazar no es solo controvertida, es explosiva. Sus afirmaciones sobre haber trabajado en naves extraterrestres cerca del Área 51 desafían los límites de la ciencia y plantean inquietantes preguntas sobre el secretismo. Adentrémonos en las teorías que han despertado curiosidad y preocupación entre expertos, incluida la NASA. La enigmática instalación S4. Las asombrosas afirmaciones de Bob Lazar. En 1989, un físico llamado Bob Lazar salió a la luz con una historia tan increíble que parecía imposible de creer. 3 décadas después, todavía seguimos debatiendo si reveló el mayor secreto de la humanidad. En lo más profundo del desierto de Nevada, a solo 19 kilómetros al sur del infame Área 51, se encuentra una instalación que ha obsesionado a los entusiastas de los ovnis durante décadas. Esta base oculta, conocida como S4, es donde, según Lazar, el gobierno de los Estados Unidos ha estado escondiendo y estudiando naves extraterrestres. Sus revelaciones en 1989 sacudieron a la comunidad científica, desatando una controversia que sigue vigente hasta hoy. Lazar afirma que fue reclutado para trabajar en S4 a finales de la década de 1980 como parte de un proyecto gubernamental clasificado. Allí, se encontró con algo extraordinario. 9 naves alienígenas, cada una desafiando toda explicación convencional. Bueno, en realidad hay 9 platillos voladores, discos voladores que están allí y son de origen extraterrestre, insiste Lazar. No eran creaciones humanas, asegura, sino vehículos construidos por una civilización avanzada que había dominado los viajes interestelares. Su descripción de S4 parece sacada de la ciencia ficción. Relata que los hangares estaban excavados directamente en la ladera de una montaña, con entradas perfectamente camufladas en el paisaje desértico. Dentro de estas cámaras, equipos de científicos e ingenieros trabajaban para descifrar la tecnología alienígena, intentando hacer ingeniería inversa en naves que parecían estar siglos por delante de nuestras capacidades. Pero, ¿qué hacía que estas naves fueran tan extraordinarias? Según Lazar, su sistema de propulsión revolucionario, una tecnología que parecía romper las leyes conocidas de la física. Mientras que los vehículos humanos dependen de combustible convencional y propulsión, estas naves alienígenas podían manipular la gravedad misma. Podían flotar sin esfuerzo, alcanzar velocidades asombrosas y ejecutar maniobras que destruirían cualquier aeronave terrestre. El aspecto más desconcertante de estos vehículos era su imposible movimiento a través del espacio. Durante las pruebas de vuelo, Lazar observó con asombro cómo las naves se inclinaban sobre sus vientres, como frisbees cósmicos, cortando el aire. Estos artefactos podían realizar giros instantáneos de 90 grados a velocidades que convertirían en líquido a cualquier piloto humano dentro. El espacio mismo parecía doblarse a su alrededor. La luz se curvaba y retorcía hasta que la nave desaparecía y reaparecía como un fantasma en el cielo del desierto. No eran solo aeronaves avanzadas, eran máquinas que jugaban con el tejido mismo de la realidad. Pero la tecnología que les permitía desafiar la física dependía de una sola sustancia, desconocida para la ciencia moderna, un material tan extraordinario que parecía sacado de la ciencia ficción. El elemento 115, la clave de la tecnología alienígena. En el corazón de estas naves se encontraba una sustancia que sacudiría los cimientos de la ciencia moderna, el elemento 115. Según Lazar, este misterioso material era la clave de su capacidad antigravitacional, una fuente de energía tan potente y ajena a nuestro mundo que hacía que nuestras tecnologías más avanzadas parecieran juguetes primitivos. Según Lazar, el elemento 115 poseía propiedades completamente diferentes a cualquier cosa encontrada en la Tierra. Afirmaba que cuando se bombardeaba con protones, esta sustancia exótica generaba un campo gravitacional poderoso, uno que podía ser aprovechado para propulsar la nave a través del cosmos a velocidades que harían que el cohete humano más rápido pareciera una carreta tirada por caballos en comparación.
Lo que hace aún más intrigante la historia del Lazar sobre el elemento 115 es que cuando habló por primera vez de él en 1989, la comunidad científica ni siquiera había oído hablar de una sustancia así. No fue hasta 2003, 14 años después de las afirmaciones iniciales del Lazar, que investigadores del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear en Rusia lograron sintetizar unos pocos átomos fugaces de este esquivo elemento, bautizándolo oficialmente como moscovio. A simple vista, el descubrimiento del moscovio parecería darle algo de credibilidad a las increíbles afirmaciones del Lazar. Después de todo, si un elemento del que habló años antes de su descubrimiento resultó ser real, ¿quién puede decir que el resto de sus afirmaciones no sean igualmente ciertas? Sin embargo, hay un problema. El moscovio creado en laboratorios es altamente inestable, con una vida útil de apenas una fracción de segundo antes de descomponerse en otros elementos. Esta inestabilidad hace que, al menos según nuestro conocimiento actual de la física, sea poco probable que el moscovio pueda ser utilizado como una fuente de energía poderosa y sostenida, tal como lo describió Lazar. Pero Lazar tiene una respuesta para eso también. Asegura que el elemento 115 utilizado en las naves alienígenas era diferente del moscovio sintetizado en la Tierra. Esta versión alienígena, insiste, era estable y capaz de generar y manipular campos gravitacionales de maneras que parecerían magia para los científicos humanos. Sin embargo, este elemento misterioso no estaba simplemente almacenado en un laboratorio. En lo más profundo de las cámaras ocultas de S4, un equipo secreto trabajaba para desbloquear su potencial, y con él, el poder de las estrellas mismas. Ingeniería inversa de tecnología alienígena, dentro del programa gubernamental ultrasecreto. Quizás el aspecto más impactante y controvertido de la historia de Bob Lazar sea su afirmación de que el gobierno de los Estados Unidos ha estado estudiando activamente e intentando hacer ingeniería inversa en tecnología alienígena en la instalación S4 durante décadas. Si hemos de creer a Lazar, él era solo una pequeña pieza en una vasta maquinaria ultrasecreta, un proyecto tan sensible que incluso los niveles más altos del gobierno desconocían su verdadera naturaleza y propósito. Según Lazar, su papel en S4 era ayudar a desentrañar los misterios de las naves espaciales extraterrestres, estudiar sus sistemas de propulsión y descubrir cómo funcionaban. Afirma que tuvo acceso a una de estas naves, un pequeño vehículo con forma de platillo al que llamó el modelo deportivo, y que su tarea era hacer ingeniería inversa en su increíble tecnología. Pero, según su relato, el trabajo en S4 estaba lejos de ser un simple esfuerzo científico. Dice que el proyecto estaba envuelto en un secretismo absoluto, con la información estrictamente compartimentada y entregada solo bajo una estricta necesidad de conocimiento. Los científicos e ingenieros que trabajaban para comprender la tecnología alienígena estaban completamente a oscuras sobre el panorama general, cada uno enfocado únicamente en su pequeña pieza del rompecabezas. A pesar de estos obstáculos, Lazar asegura haber logrado avances significativos en su trabajo con el modelo deportivo. Dice que logró comprender los principios básicos detrás de su sistema de propulsión, el cual describió como un amplificador de gravedad capaz de generar y manipular campos gravitacionales. Esta tecnología, insiste, no se parecía a nada que los humanos hubieran desarrollado jamás, un avance tan revolucionario que haría que nuestro conocimiento actual de la física pareciera rudimentario en comparación. Si las afirmaciones de Lazar son ciertas, y el gobierno de los Estados Unidos realmente ha descifrado el código de la propulsión alienígena, las implicaciones serían casi imposibles de comprender. Imagina un mundo donde pudiéramos aprovechar el poder de la gravedad misma, donde viajar a las estrellas fuera tan fácil como conducir por la calle. Las transformaciones sociales, económicas y científicas serían sin precedentes en la historia humana, un cambio tan profundo que haría que la revolución industrial pareciera un evento menor en comparación. Pero la idea de que el gobierno oculte un descubrimiento capaz de cambiar el mundo plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué el secreto? ¿Es simplemente una cuestión de seguridad nacional, un intento de evitar que esta increíble tecnología caiga en manos enemigas? ¿O hay algo más siniestro detrás, una oscura élite de poderosos que busca acaparar los secretos del universo para sí misma? Las respuestas a estas preguntas, sin embargo,
palidecen en comparación con lo que Lazar afirma haber descubierto después. Una evidencia que sacudiría los cimientos mismos de la existencia humana. Entidades biológicas extraterrestres. Encuentros cercanos en S4. En un giro más extraño que cualquier guión de Hollywood, la historia de Bob Lazar sobre naves alienígenas reconstruidas y encubrimientos gubernamentales ultrasecretos toma un giro aún más escalofriante cuando empieza a hablar de los supuestos seres extraterrestres que se encontraban en S4. Estas entidades, a las que Lazar se refiere como los niños, eran, según él, los responsables de la tecnología asombrosa con la que asegura haber trabajado. Según Lazar, durante su tiempo en la instalación, logró ver fugazmente a una de estas criaturas, un ser pequeño, de apariencia frágil, con piel grisácea y ojos enormes en forma de almendra. ¿Te suena familiar? Exactamente. El ser que describe Lazar encaja perfectamente con la clásica imagen del alien gris, un icono recurrente en la mitología ovni y en relatos de abducciones durante décadas. Pero el encuentro de Lazar con el gris no fue precisamente una amistad cercana. Afirma que la criatura estaba retenida en S4, encerrada en una pequeña habitación y fuertemente custodiada por personal de seguridad armado. Las implicaciones de esto son estremecedoras. Si Lazar dice la verdad, significaría no solo que la vida extraterrestre existe, sino que el gobierno de los Estados Unidos la ha estado ocultando y estudiando durante años. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo el gobierno con este supuesto ser alienígena? ¿Intentaban comunicarse con él? ¿Aprender de él? ¿O lo tenían prisionero contra su voluntad, sometiéndolo a quién sabe qué tipo de experimentos e interrogatorios? La mera idea es suficiente para provocar escalofríos, incluso en el más escéptico de los teóricos de la conspiración. Pero cuando Lazar intentó revelar estos inquietantes secretos, descubrió algo igual de perturbador. Su propio pasado estaba siendo sistemáticamente borrado. Identidad borrada. La misteriosa desaparición de los registros de Bob Lazar. Como si las afirmaciones de Bob Lazar sobre naves extraterrestres, ingeniería inversa y seres alienígenas retenidos por el gobierno no fueran lo suficientemente polémicas, hay otro aspecto de su historia que deja perplejos a los teóricos de la conspiración: la supuesta eliminación de sus registros educativos y laborales. Según Lazar, era físico con títulos del MIT y Caltech y había trabajado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos antes de su participación en S4. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron verificar estas afirmaciones, se toparon con un muro. No existía ningún registro de que Lazar hubiera asistido a estas instituciones, y Los Álamos negó haberlo empleado alguna vez. Para algunos, esto es la prueba definitiva, una evidencia clara de que el gobierno está tratando activamente de silenciar a Lazar y desacreditar su historia. Argumentan que las fuerzas en las sombras harán lo que sea necesario para mantener oculta la verdad sobre la vida extraterrestre y la tecnología alienígena avanzada, incluso si eso significa borrar por completo la existencia de un hombre. Pero los escépticos ven la falta de registros como prueba de otra cosa, una prueba de que Lazar es un fraude, un hombre que fabricó toda su trayectoria para darle credibilidad a sus extraordinarias afirmaciones. Después de todo, argumentan, si realmente obtuvo títulos en 2 de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no debería haber algún registro de ello en algún lugar? El debate sobre la credibilidad de Lazar ha estado en marcha durante décadas, con creyentes y escépticos analizando cada fragmento de evidencia en busca de la verdad. Algunos señalan que Lazar parece tener un conocimiento profundo de conceptos avanzados de física e ingeniería, conocimientos difíciles de adquirir sin una formación académica formal. Otros destacan que ha cambiado su historia varias veces a lo largo de los años, lo que arroja dudas sobre la fiabilidad de su testimonio. Ahora es el momento del suscriptor del día. Según varios informes, las teorías de Bob Lazar sobre tecnología alienígena han comenzado a preocupar a la NASA. Inicialmente descartadas como fantasiosas, las afirmaciones de Lazar han ganado un seguimiento significativo con el paso de los años. Las audiencias del Pentágono sobre ovnis y el creciente número de avistamientos inexplicables solo han dado más credibilidad a sus teorías, especialmente entre los entusiastas de los ovnis y el público en general.
Muchos ahora creen que la NASA podría estar ocultando pruebas clave, lo que alimenta aún más la especulación. Un número creciente de personas incluso sospecha que, con la ayuda del gobierno, los alienígenas ya podrían estar entre nosotros. Las ideas de Lazar sobre la ingeniería inversa de naves extraterrestres parecen cada vez más plausibles para ellos, ya que argumentan que la humanidad podría estar perdiendo su capacidad de resistir esta supuesta presencia extraterrestre. ¿Qué opinas sobre estas teorías? Déjanos tu comentario. La conexión de Roswell, desentrañando el misterio. Antes de las preocupaciones de la NASA, antes de las revelaciones de Lazar, existía Roswell, el encuentro extraterrestre más famoso de todos los tiempos. Este legendario incidente, que tuvo lugar en el verano de 1947 en el pequeño pueblo de Roswell, Nuevo México, se ha convertido en sinónimo de visitas alienígenas y secretismo gubernamental. Según la versión oficial, lo que se estrelló en el desierto a las afueras de Roswell no fue más que un globo meteorológico. Pero los entusiastas de los ovnis llevan décadas afirmando que la verdad es mucho más extraordinaria, que lo que realmente cayó del cielo aquel fatídico día fue una nave alienígena, con todo y sus tripulantes extraterrestres. La respuesta inicial del ejército solo avivó las llamas de la conspiración. El 8 de julio de 1947, la base aérea del ejército de Roswell emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba haber recuperado un disco volador de un rancho cercano. La noticia causó un impacto mundial, y muchos la interpretaron como la confirmación de que la humanidad no estaba sola en el universo. Pero tan rápido como la historia salió a la luz, el ejército cambió de versión. Al día siguiente, emitieron un nuevo comunicado afirmando que el disco volador no era más que un globo meteorológico y que el primer informe había sido un error. Para muchos, esta repentina retractación olía a encubrimiento, y así nació la leyenda del incidente de Roswell. En las décadas siguientes, innumerables libros, películas y series han tratado de desentrañar el misterio de lo que realmente sucedió en Roswell. Algunos aseguran que el gobierno ha estado ocultando la verdad durante más de 70 años, y que los cuerpos alienígenas y la tecnología avanzada recuperada del lugar del accidente todavía están siendo estudiados en instalaciones secretas como S4. Aquí es donde la historia de Bob Lazar entra en juego. Según Lazar, la tecnología con la que trabajó en S4 no era completamente de origen humano. Afirma que algunos de los materiales y conceptos con los que se encontró eran tan avanzados y desconocidos que estaba convencido de que podían haber provenido del accidente de Roswell u otros incidentes similares. Por supuesto, hay muchas razones para dudar de esta teoría. Para empezar, el incidente de Roswell ocurrió más de 40 años antes del supuesto empleo de Lazar en S4, lo que plantea la pregunta de cómo esta tecnología pudo haber permanecido en secreto durante tanto tiempo. Además, muchos de los supuestos testigos del accidente de Roswell han sido desacreditados a lo largo de los años, y algunos incluso han admitido haber fabricado sus historias. Pero para aquellos que quieren creer, la conexión entre Roswell y S4 es sumamente tentadora. Lo ven como otra pieza más del gran rompecabezas, una prueba más de que el gobierno ha estado ocultando la verdad sobre la vida extraterrestre durante generaciones. La conexión entre Roswell y S4 insinúa décadas de secretismo. Pero, ¿y si la verdad sobre el contacto alienígena no estuviera solo oculta en archivos clasificados del gobierno, sino tallada en piedra hace miles de años? Arquitectos alienígenas ancestrales, intervención extraterrestre en la historia humana. Imagina esto: estás de pie al pie de la Gran Pirámide de Giza, mirando hacia arriba, contemplando una estructura que ha desconcertado a los expertos durante siglos. No puedes evitar preguntarte, ¿cómo lograron los antiguos humanos, con sus herramientas rudimentarias y su conocimiento limitado, construir algo tan colosal, tan preciso, tan aparentemente imposible? Es una pregunta que ha vuelto locos a los teóricos de la conspiración y a los entusiastas de la historia alternativa durante años. Algunos dicen que la respuesta no radica en la genialidad humana, sino en la intervención extraterrestre. La idea de que los alienígenas visitaron la Tierra hace miles de años y echaron una mano a nuestros ancestros. Suena como algo sacado directamente de una novela de ciencia ficción, pero los defensores de la teoría de los antiguos astronautas
señalan una serie de pistas intrigantes dispersas a lo largo de la historia. Tomemos como ejemplo las pirámides de Giza. Estas colosales estructuras, que superan los 137 metros de altura y pesan millones de toneladas, supuestamente fueron construidas en unas pocas décadas utilizando nada más que cinceles de cobre, rodillos de madera y rampas. Pero ¿cómo lograron los antiguos egipcios una precisión tan increíble en su construcción, con bloques encajados tan perfectamente que no se puede deslizar ni una hoja de papel entre ellos? ¿Y cómo consiguieron alinear las pirámides con los puntos cardinales con un margen de error de apenas una fracción de grado? Algunos dicen que la respuesta radica en la tecnología alienígena, herramientas y máquinas avanzadas que los egipcios simplemente no podrían haber desarrollado por sí solos. Luego está Stonehenge, el enigmático círculo de monolitos de piedra que se alza en la llanura de Salisbury, en Inglaterra. Este antiguo monumento, que data de hace más de 5.000 años, está compuesto por enormes bloques de arenisca que pesan hasta 50 toneladas cada uno, dispuestos en un patrón geométrico preciso. La pregunta es, ¿cómo lograron los humanos prehistóricos transportar estas gigantescas piedras a distancias de hasta 240 kilómetros y luego levantarlas en su lugar utilizando solo cuerdas, palancas y pura fuerza bruta? Una vez más, algunos sugieren que la respuesta es la asistencia extraterrestre. Señalan que muchos de los bloques de piedra de Stonehenge fueron cortados y moldeados con una precisión que parece imposible para las herramientas de la época. También destacan las extrañas propiedades acústicas del monumento, que algunos creen fueron diseñadas para amplificar ondas sonoras de una manera que solo podría lograrse con un conocimiento avanzado de física e ingeniería. Mientras que la precisión de estas antiguas estructuras desafía la explicación convencional, existe una precisión aún mayor en los propios bloques fundamentales de la vida, una que nos hace cuestionarnos si la historia de la Tierra comenzó mucho antes de que se colocara la primera piedra. Los orígenes de la vida. ¿Un experimento cósmico? Detente por un segundo y considera la asombrosa improbabilidad de la vida en la Tierra. De todos los innumerables planetas en el universo, de todas las nubes de gas, polvo y rocas en constante movimiento, de alguna manera, contra todo pronóstico, nuestro pequeño punto azul terminó con las condiciones exactas para que surgieran y prosperaran los organismos vivos. Es suficiente para hacerte preguntar, ¿fue realmente solo una coincidencia cósmica o hay algo más en la historia? Aquí es donde entra la panspermia, la idea de que la vida en la Tierra pudo haberse originado en algún otro lugar del universo. Según esta teoría, los componentes básicos de la vida, como los aminoácidos, las proteínas e incluso microorganismos simples, podrían haber llegado a nuestro planeta a bordo de cometas, asteroides u otros escombros espaciales, sembrando la Tierra con los materiales primordiales necesarios para la evolución de la vida. Es un concepto que desafía nuestra percepción de lo que significa ser terrícolas. Si la panspermia es cierta, significaría que podríamos tener más en común con las estrellas de lo que jamás imaginamos, que la esencia misma de lo que somos podría rastrearse hasta algún rincón lejano del cosmos. Pero algunos llevan la idea aún más lejos, sugiriendo que el origen de la vida en la Tierra no fue un simple accidente feliz, sino un acto deliberado de experimentación cósmica. Señalan la increíble complejidad y diversidad de la vida en nuestro planeta, y la forma en que la evolución parece haberse desarrollado en una serie de ráfagas rápidas y saltos repentinos hacia adelante. ¿Podría ser, se preguntan, que alguna civilización alienígena avanzada sembró la Tierra con vida como parte de un gran experimento, una forma de estudiar el surgimiento y desarrollo de los organismos vivos a escala planetaria? Es una teoría que sin duda levanta cejas entre los científicos tradicionales, quienes tienden a favorecer explicaciones más naturales sobre los orígenes de la vida. Ellos señalan que aún no hemos encontrado ninguna evidencia concreta de vida extraterrestre, y mucho menos de civilizaciones avanzadas capaces de sembrar planetas enteros con organismos vivos. Pero para aquellos que están abiertos a la posibilidad, la idea de la panspermia y la intervención alienígena deliberada resulta fascinante. Sugiere que la historia de la vida en la Tierra podría ser mucho más grandiosa y misteriosa de lo que jamás imaginamos, que nuestra propia existencia podría ser el resultado de un experimento cósmico iniciado por seres mucho más antiguos y sabios que nosotros. Sin embargo,
Estos antiguos orígenes cósmicos podrían tener un paralelo moderno, uno que sigue desarrollándose en los cielos sobre ciudades, aeropuertos y áreas remotas de todo el mundo. Encuentros con ovnis, casos impactantes y avistamientos controvertidos. Imagina que estás pasando tu día con total normalidad cuando, de repente, con el rabillo del ojo, ves algo extraño en el cielo. Al principio, piensas que debe ser un pájaro o quizá un avión. Pero a medida que observas, te das cuenta de que no es un objeto común. Se mueve demasiado rápido, de manera errática, y brilla con una luz de otro mundo que desafía toda explicación. Felicidades, acabas de presenciar un avistamiento de ovni. Y no estás solo, ni de lejos. Durante décadas, personas de todo el mundo han informado encuentros con objetos voladores no identificados, desde luces misteriosas en el cielo, hasta encuentros cercanos con naves de apariencia alienígena. Y aunque los escépticos pueden descartar estos avistamientos como simples errores de identificación o engaños, hay algunos casos que son mucho más difíciles de explicar. Tomemos, por ejemplo, el incidente del aeropuerto O'Hare, en 2006. En un día despejado de noviembre, varios empleados del aeropuerto y pasajeros informaron haber visto un extraño objeto en forma de disco flotando sobre la terminal. El objeto, descrito como metálico de color gris y de aproximadamente 6 metros de diámetro, permaneció suspendido en el aire durante varios minutos antes de dispararse repentinamente hacia arriba y desaparecer entre las nubes. A pesar de los múltiples testigos e incluso algunas fotografías borrosas, la FAA y las autoridades aeroportuarias se apresuraron a descartar el incidente, atribuyéndolo a un fenómeno meteorológico o a la mala identificación de una aeronave convencional. Pero para aquellos que estuvieron allí, el recuerdo de ese encuentro sigue vivo, y es difícil no preguntarse qué tipo de tecnología podría generar una visión tan desconcertante. Luego está el famoso incidente de las luces de Phoenix en 1997, cuando miles de personas en todo Arizona informaron haber visto una enorme formación en forma de V, de luces moviéndose lentamente a través del cielo nocturno. Las luces, descritas como del tamaño de un campo de fútbol y brillando con un inquietante resplandor rojizo, fueron vistas por todo tipo de personas, desde oficiales de policía hasta pilotos militares. Y, sin embargo, hasta el día de hoy, nadie ha podido ofrecer una explicación satisfactoria sobre lo que realmente fueron. Algunos dicen que las luces de Phoenix no fueron más que bengalas lanzadas por aviones militares durante un ejercicio de entrenamiento. Otros afirman que formaban parte de una prueba secreta de tecnología aeroespacial avanzada del gobierno. Y, por supuesto, están aquellos que creen que las luces eran nada menos que una enorme nave extraterrestre, una prueba más de que no estamos solos en el universo. Pero no son solo los incidentes más llamativos los que han cautivado la imaginación del público. Hay incontables encuentros más pequeños y personales que son igual de intrigantes a su manera. Tomemos el incidente del bosque de Rendlesham en 1980, cuando un grupo de miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estacionados en una base en Suffolk, Inglaterra, informaron haber visto luces extrañas e incluso una nave metálica aterrizando en los bosques cercanos. O la oleada de avistamientos de ovnis en el Valle de Hudson durante la década de 1980, cuando cientos de personas en el estado de Nueva York informaron haber visto enormes naves en forma de boomerang flotando silenciosamente en el cielo nocturno. Estos encuentros pueden no haber acaparado titulares en todo el mundo, pero para quienes los vivieron, fueron eventos que cambiaron su vida y desafiaron todo lo que creían saber sobre la realidad. Todos estos avistamientos han moldeado nuestra comprensión sobre los ovnis, pero fueron las revelaciones de Bob Lazar las que verdaderamente transformaron el panorama de la investigación extraterrestre. El legado de Lazar, implicaciones y consecuencias para la humanidad. Cuando Bob Lazar salió a la luz con sus extraordinarias afirmaciones sobre tecnología alienígena reversamente ingenierizada y seres extraterrestres retenidos en una instalación secreta del gobierno, probablemente no tenía idea del impacto que su historia tendría en el mundo. Pero, en las 3 décadas transcurridas desde que habló por primera vez, sus acusaciones han cobrado vida propia, inspirando innumerables libros, películas y programas de televisión, y desatando un feroz debate que continúa hasta hoy. Para muchos en la comunidad de ufología,
Lazar es un héroe, un valiente denunciante que arriesgó todo para exponer la verdad sobre los tratos secretos del gobierno con la vida extraterrestre. Lo ven como un Galileo moderno, un hombre que se atrevió a desafiar el orden establecido y a traer la verdad a la luz, sin importar las consecuencias. Pero para los escépticos y los científicos convencionales, Lazar es una figura problemática. Señalan las inconsistencias en su historia, la falta de pruebas contundentes que respalden sus afirmaciones y su propio pasado cuestionable como razones para dudar de su credibilidad. Algunos incluso llegan a acusarlo de haber perpetrado un engaño deliberado, usando su conocimiento de ciencia e ingeniería para inventar una historia espectacular que lo haría famoso. Y quizás incluso rico. Independientemente de la postura que se tenga al respecto, es innegable que la historia de Lazar ha tenido un impacto profundo en la forma en que pensamos sobre los ovnis y la vida extraterrestre. Sus afirmaciones sobre tecnología alienígena avanzada y encubrimientos gubernamentales han alimentado innumerables teorías de conspiración e inspirado a una nueva generación de entusiastas a continuar la búsqueda de la verdad. Pero más allá del ámbito de la ufología, la historia de Lazar plantea preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de nuestra realidad y nuestro lugar en el universo. Si sus afirmaciones son ciertas, si realmente existen civilizaciones alienígenas con tecnología mucho más avanzada que la nuestra, ¿qué significa eso para el futuro de la humanidad? ¿Podremos coexistir pacíficamente con estos seres o nos veremos envueltos en una lucha por la supervivencia contra una fuerza enormemente superior? Estas son las preguntas que nos mantienen despiertos por las noches, las que tocan nuestros miedos y esperanzas más profundos sobre lo desconocido. Y aunque tal vez nunca tengamos todas las respuestas, hay algo que es seguro. El legado de Lazar ha abierto una caja de Pandora de posibilidades que seguirá fascinándonos y aterrorizándonos por generaciones. Por supuesto, hay quienes argumentan que la historia de Lazar es, en última instancia, una distracción, un espectáculo que desvía nuestra atención de los desafíos reales que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, la pobreza y las enfermedades. Y ciertamente, existe el peligro de obsesionarnos demasiado con la búsqueda de vida extraterrestre y permitir que nuestra fascinación con lo desconocido nos haga perder de vista los problemas urgentes que existen aquí en la Tierra. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo episodio.